Hola, hola, bendiciones, bendiciones para todos. Estamos hoy compartiendo un tema espectacular. Quiero compartirles acerca de algo que Dios empezó a enseñarme hace un tiempo atrás, cuando empecé a notar que muchas personas comenzaban a caminar en una vida cristiana y después de un tiempo empezaban como a vacilar. ¿Por qué vuelven atrás? ¿Por qué van hacia adelante y luego echan para atrás y parece que echaran reversa? Ay, no, Señor, lo más lindo es que todos caminaran y todos fuéramos avanzando hacia adelante. Y comenzó a mostrarme este tema en el libro de Santiago y es el espíritu de doble ánimo. Entonces, quiero regalarles para empezar dos versículos. Uno está en Santiago 1:8. Y dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero algo que me llama la atención y quiero darles una paráfrasis, ¿verdad? De este versículo. Miren qué tremendo. Dice Santiago 1:6 al 8: pero pide con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Esta es la versión, en la nueva versión internacional, se las quería regalar. Me gustó mucho la manera como dice este versículo, es indeciso. Ahorita le voy a dar una lista de sinónimos. Entonces Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, ustedes pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes los de doble ánimo, ustedes los inconstantes. Entonces vamos a empezar aquí diciendo que la Biblia es clara cuando hace un llamado y nos dice que aquellos que hemos sido o somos inconstantes o estamos en inconstancia o en indecisión, debemos limpiar nuestro corazón. Hay que tomar una decisión y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de ser una persona indecisa, de estar para adelante y para atrás. Empiezo una cosa y no la termino. Hoy creo y mañana dudo. Quiero tomar una decisión, quiero ser una persona constante, de un solo ánimo. Y ahorita vamos a entrar un poquito más profundamente en lo que esto quiere decir, porque es parte de lo que Dios me reveló y me enseñó y sé que les va a ayudar tremendamente. Entonces, uno de los ataques favoritos que el enemigo tiene contra los hijos de Dios es traer el doble ánimo. El doble ánimo se conoce también como doble alma, porque la palabra ánimo viene de ánima, que significa alma. Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de que alma es el asentamiento de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y nuestras emociones? ¿Qué sucede? Que si tú tienes doble ánima o doble alma, quiere decir que en una de esas ánimas o almas estás pensando una cosa, tienes fe, crees que Dios lo puede hacer, pero en el otro lado tienes otra voluntad, tienes otro ánimo, tienes otra alma que te está diciendo, no, no se puede hacer. Entonces, mucho cuidado, porque cuando la Biblia nos está advirtiendo, es porque sabe que nosotros estamos en peligro y que no podemos ser personas de doble ánimo. En inglés la Biblia dice sound mind, mente equilibrada, mente balanceada, mente enfocada. Entonces es la misma acepción, la raíz es mente. Cuando tenemos una doble mente, estamos pensando dos cosas acerca de lo mismo, estamos fluctuando, estamos siendo indecisos, estamos siendo inconstantes. Y en el libro de Santiago, si usted lo estudia de etapa a etapa, para los que les guste estudiar, se lo recomiendo. Puede estudiar más profundamente acerca del espíritu de doble ánimo y cómo opera. Creo que la mayoría de nosotros tiene una idea, por lo menos, del significado de lo que es doble ánimo. Como he dicho, es inconstancia, también es incertidumbre y también es enfoque dividido. El doble ánimo envuelve el vacilar entre dos opiniones o puntos de vista. El corazón de Dios es que nosotros, como sus hijos y por lo tanto herederos, porque ¿quiénes son los herederos? Los hijos, ¿verdad? Crezcamos para ser constantes, crezcamos para ser personas que no vacilan, como Él es. Recuerden que la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Y aunque Dios es un Dios dinámico en el sentido de que Él puede hacer cosas nuevas cada día, y de hecho hace cosas nuevas, en su carácter y en su naturaleza Dios es constante. Dios no cambia. No es que Dios es hoy perdonador y mañana es un tirano que no nos va a perdonar a nosotros las cosas, para nada. Entonces, quiero leerles lo que dice 1 Samuel del carácter de Dios 15:29. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Y hemos escuchado, Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Sabemos que cuando Dios piensa una cosa, esa es su forma de pensar, y su forma de pensar se alinea a su carácter y a su naturaleza. Entonces, sabiendo que Dios es así y que este es su carácter y su naturaleza, por lo tanto, podemos entender con claridad que Él quiere que nosotros, sus hijos, que reflejamos su imagen, tengamos el mismo carácter y la misma naturaleza, que no seamos inconstantes como la onda del mar. Y lo plasmó muy bien a través del apóstol Santiago cuando dice que no debemos ser inconstantes, porque el hombre inconstante es de doble ánimo o de dos mentes, tiene un enfoque dividido. Si estamos llamados a seguir el ejemplo de Dios, viendo quién Él es y viendo lo que Él es, entonces sabemos cuál es nuestra meta. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que el enemigo quiere estorbar nuestra constancia y nuestra persistencia, haciéndonos vacilar y haciéndonos dudar. Entonces tal vez tú te estarás preguntando, pero ¿cuál es el propósito del enemigo en asaltar a los hijos de Dios con el doble ánimo? Y la respuesta es más sencilla de lo que te puedes imaginar. Y la vamos a encontrar en Lucas 17, 20 al 21. Este es uno de mis versículos que me apasiona porque tiene tanta revelación. Escuchen esto. Jesús está hablando del reino de Dios. Acuérdense que estamos tratando de establecer por qué el enemigo se empeña tanto en que en nosotros se produzca ese doble ánimo. Y ojo, Jesús está aquí hablando acerca del reino de Dios. Y dijo estas palabras tremendas en Lucas 17, 20 al 21. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está, o ahí está, porque el reino de Dios está en ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en nosotros, está dentro de los hijos, en nosotros, en nuestro espíritu establecido. Y vemos que en Marcos 3:24 dice la palabra, si un reino, por eso que estamos hablando que el reino de Dios está en nosotros, está dividido en sí mismo, este reino no podrá permanecer. O sea, no podrá permanecer, es que no se puede mantener en pie. Entonces el asunto es sencillo, miren la deducción. Si el enemigo puede hacernos vacilar y puede hacernos dudar, entonces podrá efectivamente dividir el reino que está en nosotros. Eso quiere decir que comenzando por nosotros mismos, no estamos de acuerdo ni con nosotros mismos. Entonces, adentro de nosotros vamos a tener una lucha, vamos a tener duda, vamos a tener ese enfoque dividido, vamos a estar vacilando entre una cosa y otra. Y si Él logra dividir el reino en nosotros, Él puede provocar destrucción, Él puede provocar confusión por medio de la discordia, por medio de la amargura, de la contienda, por medio de la envidia, por medio de la división, y la lista continúa. ¿Cómo nos sentimos cuando envidiamos algo? No hay paz en nuestro interior. Ay, pero ¿cómo es posible que esa persona que es tan mala o que es tan esto o que nunca le ha hecho bien a nadie tenga eso? Pero la Biblia es clara en el Salmo 37 cuando dice que nosotros no debemos preocuparnos ni tener envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto como la hierba serán cortados. Pero volviendo a ese sentimiento de envidia o cuando tenemos celos o cuando vemos que una persona está haciendo mal y nosotros que hicimos bien nos está yendo mal, empezamos a tener todos estos sentimientos dentro de nosotros. Lo mismo pasa con la contienda, que es el pleito, ¿verdad? Esa pelea, a veces tenemos que estar siempre como peleando con alguien, inconformes. Esos sentimientos traen división en nuestro interior. La confusión y la destrucción provienen de todos esos sentimientos encontrados. Nosotros somos de la luz y debemos andar en luz como Él está en luz, dice la palabra. ¿Qué es lo que quiere el enemigo en última? Que el reino dentro de ti esté tan dividido y tan lleno de confusión, y vamos a usar una palabra bien colombiana, que esté desguabinado, que no podamos entender ni disfrutar ni deleitarnos de la abundancia
del rebosar de la vida que Dios ha preparado para nosotros y para que compartamos con los demás. Entonces estás teniendo problemas en tu matrimonio. Todo el tiempo estás peleando con tu esposo, tu esposa y no sabes por qué. Estás todo el tiempo en contienda con tus hijos. No te puedes entender con ellos. Tienes hijos adolescentes y no los logras comprender. Todo lo que hacen te parece que es rebeldía. Tienes un compañero de trabajo, o tienes tu jefe, o tienes una amiga con la que estás peleando constantemente y no te das cuenta que no estás disfrutando de la abundancia que Dios ha prometido en su palabra, y es porque tienes este espíritu de doble ánimo dentro de ti. Es algo que pelea dentro de ti, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros no vamos a ser efectivos, no solo en nuestra vida, sino si tienes llamado a ministrar en el reino de Dios y avanzar su reino, no vas a poder ser una persona efectiva porque vas a estar literalmente estancado, ¿ok? Entonces, para poder avanzar en el reino de Dios, nosotros necesitamos tomar el reino de Dios que está en nosotros y tenemos que dejar que fluya hacia otras personas. Y cuando nosotros estamos en ese espíritu de doble ánimo, literalmente es como si pusiéramos una talanquera, como si edificáramos una represa, y en vez de permitir que ese reino fluya, porque el reino de Dios es amor, ¿verdad? Es gozo, es paz, es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y en vez de dejar que esas cosas fluyan, no estamos amargados, estamos resentidos, estamos de pelea con el mundo, no estamos conformes, sentimos que no podemos ser plenamente felices. Y el Señor lo que quiere es que ese reino pueda fluir libremente y que otras personas lo reciban, y al ellos recibirlo y ser contagiados, impactados, influenciados con esa paz, con ese gozo, con ese amor, ellos a su vez lo toman y entonces lo dan a otras personas. Y así como nosotros avanzamos el reino de Dios y expandimos su reino. Y Satanás detesta eso. Número uno, no te quiere ver feliz. Y menos que tú hagas a otras personas felices y tú contagias a los demás. Y va a tratar de hacer lo imposible para que tú tengas una mente dividida. Él sabe que tu mente, que es tu psique, que es tu alma, si está dividida vas a ser como la onda del mar, vas a ser llevado de un lado para otro como por el viento, dice la palabra. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez tú estás pidiéndole a Dios algo hace mucho tiempo o esperando una respuesta y la respuesta no ha llegado y no la has recibido y no entiendes qué está sucediendo. Entonces empiezas a dudar. Entonces mira cómo es esto que se convierte en un círculo vicioso. Empiezas a dudar y tú mismo empiezas a pensar, viste, yo sabía que esto no se iba a dar, pero después dices, no, pero ¿cómo es posible? Oíste una palabra, te dio fe, vuelves y te levantas en tu fe, pero no te das cuenta que estás o en un círculo vicioso o estás en una montaña rusa. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Si quieren buscar los videos o los pueden buscar también en YouTube, Michelle Barrera Dugan. No piense que el hombre que es así, que recibirá alguna cosa del Señor, pues es indeciso e inconstante, de doble mente, de doble pensamiento en todo lo que hace. Entonces quiero aclarar algo. No se trata de que Dios está enojado contigo o entonces, mira, está inconstante y ahora entonces yo no le voy a dar lo que pide. No, 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 no. Tampoco se trata de que Dios ha removido su mano de gracia y de bendición sobre tu vida. En realidad, escuchas lo opuesto. La persona que está experimentando doble pensamiento puede con toda sinceridad pedir algo en un momento determinado, pero puede pedir otra cosa totalmente diferente en otro momento. Y Dios, en su gracia y su amor, sencillamente espera. Entonces, el espíritu de doble pensamiento está produciendo un sentido de desesperación y urgencia que promueve súplicas que nacen del desespero y de la angustia. No están naciendo de un corazón de fe. Y a Dios no lo mueve nuestra desesperación. Él responde es a nuestra fe. Por eso Hebreos dice que Él es galardonador de los que le buscan, y el que le busca tiene que creer que le hay. Es decir, que cuando yo voy a Dios, sé que Él me está escuchando, aunque parezca que no, aunque parezca que mi oración no está pasando del techo. Puede ser un momento de prueba. Tengo que confiar y creer que Él me está escuchando. Cuando nosotros empezamos a pensar que Dios no está oyendo, esto ya no es fe, esto es incredulidad. Y hace poco leí una oración en un libro que me llamó poderosamente la atención y wow, me impactó. Y decía, fe es incredulidad, el espíritu de incredulidad es fe en lo inferior. Porque en realidad el mundo sobrenatural, que es la dimensión donde Dios habita, es donde está el todo, donde están todas las cosas. Porque lo visible fue hecho de lo que no se veía, de lo invisible, por la palabra de su poder. Entonces, ¿qué sucede?
que nosotros ponemos nuestra fe en las cosas tangibles, en lo que vemos. Si tengo la plata en el banco, si tengo el cheque en la quincena, si tengo las cosas materiales, si veo, creo. Pero en realidad la fe es poner la mirada en las cosas sobrenaturales que aunque yo no estoy viendo con mis ojos naturales, estoy creyendo que están ahí porque Dios las ha prometido. Por lo tanto, el espíritu de incredulidad es poner la fe en lo inferior, que es lo natural y lo tangible. Y Dios está esperando que nosotros pongamos nuestra fe en lo que no vemos, en las promesas que Él nos ha hecho. Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir en su tiempo perfecto. Cuando nosotros descansamos en Él, ese sentido de ansiedad y de desesperación muere. Y el espíritu de doble ánimo deja de tener gasolina, combustible para operar. Por lo tanto, en este día entra en el reposo de Dios. El lugar de reposo es el lugar donde tú te quitas el vestido de la vieja naturaleza, que está corrupta por los deseos engañosos. Esos pensamientos que hablamos cuando hablamos del sistema falso de creencias, que te dicen, no se va a dar, para ti no es posible. Despójate de la vieja naturaleza que tiene todos esos deseos engañosos y renuévate, renueva el espíritu de tu mente. Ponte la ropa de la nueva naturaleza que está creada a la imagen de Dios, en la verdadera justicia y en la santidad. Eso es lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Y cuando entonces venimos delante de Dios en ese lugar de paz y de reposo, Él responderá, porque estamos pidiendo con una mente y un corazón íntegros, no divididos. Más próximamente acerca del espíritu de doble ánimo, vamos a entrar profundamente en este estudio y creo que va a ser muy especial para su vida. Les bendigo, les amo, gracias por sintonizarse. Y que el Señor use tremendamente este material para que tu vida espiritual pueda caminar y producir un fruto abundante. Un besito, los amo. Bye.